Bueno, os invito a abrir el libro del Éxodo nuevamente en el capítulo 27. Y vamos a abordar ya la última parte del tabernáculo y con eso concluiremos la tipología del mobiliario que encontramos en este lugar, en el tabernáculo, ¿de acuerdo? Nos vamos a dirigir, por tanto, del lugar santo que vimos la semana pasada al atrio. Capítulo 27. Vamos a elevar una oración. Ponemos en tus manos, Padre, este tiempo y te rogamos ahora que tú nos ayudes a centrarnos en tu voz, en lo que tu palabra quiere mostrarnos. Vamos a adentrarnos en todo lo que nos quieres mostrar en esta mañana, en el atrio, Padre, y te rogamos que nos ayudes a apuntar ideas que nos permitan crecer, Señor, y conocerte mejor. Ayúdanos a andar como es digno, Señor, y haz tú que este tiempo sea, pues, para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Quisiera que olvidáramos que somos hijos del siglo XX y XXI, y vamos a ponernos en el siglo XV antes de Cristo. Antes de Cristo, que es la época en la que el Señor pues está dando las instrucciones, en las que se levantó este tabernáculo que llevamos ya 3-4 semanas viendo. Y ya lo que nos queda delante es nada más ver, porque se nos acaban las clases, es ver acerca del sacerdocio, como tipología también hay aspectos ahí que son muy interesantes, y las vestiduras sacerdotales que dedicaremos la última clase. Pero hoy nos vamos a poner en la piel de uno que ha pasado toda su vida en Egipto, que no sabe nada de Nintendo, ni de móviles, ni de nada de eso, ha sido esclavo toda su vida, y sin embargo ha sido sacado por mano poderosa de Dios de la esclavitud, y ahora resulta que en medio del campamento se levanta un tabernáculo. Hemos estado analizando lo que es el lugar santísimo, el lugar santo, todas las ideas que hemos sembrado para desarrollar nuestro tiempo devocional. Quiero ahora que hagamos lo mismo en el atrio, pero para poner la cosa más realista, digamos, vamos a pensar qué es lo que vería un sencillo israelita de aquella época, cuando se ubicaba justamente fuera. Ya sabéis que el tabernáculo estaba en el medio, y aquí habían 3 tribus, en el sur otras 3, en el oeste otras 3, y arriba en el norte otras 3. Nosotros ahora, si fuéramos de esa época, nos movemos por el campamento, y en medio del campamento sabemos que está la presencia de Dios. No hace falta saber mucha Biblia para saber que un hebreo era consciente de que la presencia de Dios estaba en medio de ellos. Y esto se manifestaba, se encarnaba, como decíamos, una palabra difícil, tabernaculeada en el medio del campamento. Por eso todo lo que es el tabernáculo es un tipo de nuestro Señor Jesucristo. Nosotros hemos descendido a los detalles que el Señor le da a Moisés en cuanto al arca, en cuanto a el altar de oro, la mesa, el candelero, y hemos visto que son tipos también del Señor Jesucristo y nos muestran aspectos. Ahora vamos a centrarnos en lo que es el altar de bronce, no confundir con el altar de oro. Ya vimos la semana pasada que aquí no se hacían sacrificios en el lugar santo, porque los sacrificios se hacían en el altar de bronce, que es lo que vamos a ver hoy. Y en la fuente de bronce, estos 2 elementos los encontramos en el atrio. Pero un israelita, en el cual nos hemos ahora encarnado, digamos, de alguna manera, está por el campamento, y allá donde vaya, lo único que veía era alrededor del tabernáculo una tela blanca de lino, una tela, sostenida por 20 columnas, 10 columnas, 20 columnas, 10 columnas. En la entrada de estas 10 columnas, 4 columnas eran las que se dedicaban al velo de la entrada. Bien, pues ahora nosotros lo que tenemos que hacer es, con el conocimiento que tenían los israelitas de la época, qué significaba ese tabernáculo. Y eso que vamos a tratar de desarrollar en cuanto al atrio. Vamos a leer el versículo 1 del capítulo 27. Mejor vamos a empezar en el 9, luego iremos al 1. Capítulo 27, versículo 9. Y mirad, así mismo harás el atrio. Viene de decirle todo lo que hemos estado viendo las semanas anteriores. Ahora se dirige al atrio. Así mismo, dice el Señor a Moisés, harás el atrio del tabernáculo.
Al lado meridional, al sur, tendrá el atrio cortinas de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Esas 20 columnas que os he dicho estaban separadas unos 5 codos unas de otras y todo el lino medía 100 codos. 100 codos. Eso viene a ser 45 metros, más o menos. Y de ancho, pues unos 22 metros y medio. Ahora lo vais a ver. Al lado sur meridional tendrá el atrio cortina de lino torcido de 100 codos de longitud para un lado. Sus 20 columnas y sus 20 basas, es lo que sostenía las columnas. Si poníais una columna en la arena, pues se caía. Entonces se ponía una basa, que era lo que le daba la firmeza, y encima la columna. Pues cada columna tenía sus basas que eran de bronce. Los capiteles, en la parte de arriba de la columna, y sus molduras de plata. O sea que tenemos columnas. No sabemos el material, no nos lo dice. Hay quienes piensan que era de bronce, otros piensan que era de madera de acacia, recubiertas de bronce, pero lo que sí sabemos es que estaban asentadas en bronce, en la base, y en la cabeza, digamos, estaba con sus capiteles de plata. Y entre columna y columna, lo que aquí se llama la moldura, había pues una vara o una cuerda, no se sabe muy bien, pero que era de plata a su vez, que las unía. De la misma manera, al lado norte habrá a lo largo cortinas de 100 codos de longitud y sus 20 columnas con sus 20 basas de bronce, los capiteles de sus columnas y sus molduras de plata. El ancho del atrio del lado occidental tendrá cortinas de 50 codos. Estos son los 22 metros y medio que yo he calculado, si no me he equivocado, ¿vale? Estamos ahora en el ancho. Sus columnas 10, sus 10 basas y versículo 13. Y en el ancho del atrio, por el lado del oriente, al este, habrá 50 codos. Las cortinas a un lado de la entrada serán de 15 codos, sus columnas 3 con sus basas, y al otro lado 15 codos de cortinas, sus columnas 3 con sus basas. Está hablando más de la parte del este, de la entrada. Por eso habla de 3 columnas y 3 columnas que se ubican a la derecha y izquierda de la entrada. 3 columnas y 4 columnas, como ahora vamos a ver, que componen lo que es la entrada. Esta parte yo me acuerdo, parece que no, pero hay cosas que cuando lees la Biblia por primera vez te quedan grabadas. Yo la primera vez que la leí dije, qué aburrido es esto. Y claro, a la hora de dar una clase sobre esto, lo más normal es que suelas aburrir. Entonces ya hablamos mucho de las pieles de tejones, ¿os acordáis? Las genealogías y lo que son las instrucciones para el tabernáculo, yo pienso que son de las partes más aburridas, pero que el Señor ha dicho que son importantes y dedica mucho espacio en la Biblia. Entonces nosotros tenemos que estar muy, muy centrados y pensar que somos ahora el hebreo de aquella época. Y fijaos, versículo 16, y para la puerta del atrio, estamos hablando del velo, de la entrada del este, habrá una cortina de 20 codos, de azul, púrpura y carmesí, y lino torcido, de obra de recamador, sus columnas 4, con sus 4 basas. Aquí nos ha dicho una cosa interesante, y es que alrededor de todo lo que es el tabernáculo podemos ver el color blanco, pero lo que es la entrada hay una mezcla de 4 colores, ya no es blanca. Esto puede ser interesante o puede que nos pase desapercibido. Vamos a verlo. Todas las columnas alrededor del atrio estarán ceñidas de plata, sus capiteles de plata y sus basas de bronce. Parece que es un poco repetitivo el Señor, Por eso a veces nos aburre cuando leemos un texto que... Pero las repeticiones hay que tener mucha atención porque nos están diciendo, como luces, que reflexionemos en ellas, que reflexionemos en ellas. La longitud del atrio, con esto vamos a concluir en estos dos últimos versículos, 18 y 19... La longitud del atrio será de 100 codos y la anchura 50 por un lado y 50 por el otro. Y la altura de 5 codos, sus cortinas de lino torcido y sus basas de bronce. ¿Pero si esto ya lo ha dicho? Bien, todos los utensilios del tabernáculo, en todo su servicio y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Como veis, la idea de los números vuelve a aparecer aquí, porque está dando medidas. Aparentemente es una cosa que a nosotros no nos aporta ni nos quita nada, pero digo aparentemente porque sí que aporta. Cuando nosotros tratamos de analizar las repeticiones que aparecen en el texto, viendo la insistencia en los materiales, esto de bronce, esto de plata, tantas columnas, esos son números, tantas columnas, tantos codos, todo eso son números también, que tratan de mostrarnos algún aspecto. ¿Qué querría decir para aquel hebreo que había sido esclavo toda su vida, y que ahora había sido liberado por Dios y que ahora mismo tenía que prestar atención a todos estos detalles porque en medio de su campamento estaban allí puestos como evidencia de la presencia de Dios en sus vidas? ¿Qué interés puede tener eso? Pues bien, en primer lugar,
Si sumamos todas las columnas del atrio, 20 al norte, 20 al sur, 10 al este, 10 al oeste, suman 60, ¿vale? 6 ya sabemos que es el número de hombre, y 10 es el número del estándar divino. El 10 mandamientos, porque esto también lo sabía un hebreo y más de esa época. Los 10 mandamientos habían recién sido puestos delante de ellos. Los 10 mandamientos son la ley en 10 puntos, la ley en su aspecto completo, es la constitución de la nación hebrea. Por tanto, el 10 tiene que marcar un aspecto de plenitud en cierto sentido en cuanto a el estándar que Dios pone para su pueblo. Si 6 es el número de hombre y 10 es el de la plenitud, lo que rodea el tabernáculo en cuanto a sus columnas nos están apuntando al Señor Jesucristo como hombre, 6, viviendo en la plenitud del estándar divino, 10, ¿de acuerdo? Pensemos, por ejemplo, en esa mentalidad que os he dicho del esclavo. Era esclavo, pero no debía ser ignorante o no tenía excusa para serlo, tenía que conocer la historia de su pueblo. Moisés estaba encargado, como profeta que era, de enseñar al pueblo. Todos sabían de la historia de Noé, por ejemplo. Noé es la 10ª generación, 10, que representa la generación antediluviana. Después viene el juicio. Se completa un ciclo, 10. También sabrían que hay 10 mandamientos, que vienen de parte de Dios directamente, 10 otra vez. También, esto no lo sabían, pero lo sabemos nosotros, si estudiáis la oración modelo, que nosotros llamamos algunas veces, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, tiene 10 cláusulas. Estudiarlo como trabajo para vuestro devocional, 10 cláusulas. Los diezmos, esto sí lo sabían ellos, los diezmos son apuntando a la plenitud. Los diezmos son una manera de apuntar a que se entrega la totalidad de lo que pertenece a Dios realmente. De una manera se decide que es el diezmo porque está el 10 ahí encerrado. No sé si me explico. O sea, el diezmo no es una ley porque sí, yo doy el 10 ya estoy bien. No, el 10 está apuntando a la idea de lo completo. En realidad, Dios no nos pide el diezmo a nosotros, nos pide todo. Por supuesto, el precio del rescate que pagaban los hebreos era de 10 geras, medio ciclo. Medio ciclo son 10 geras de plata. Con lo cual ya estamos sacando algo de material de la plata, que también está apuntando a redención. La plata es el material que se utiliza para pagar el precio del rescate y luego con ese dinero se construyen componentes del tabernáculo, de plata. Y por supuesto, también habían sido testigos de que cuando fueron sacados de Egipto, de 10 plagas que hablan del estándar del juicio divino sobre los impíos, ¿vale? Con lo cual, 6, número de hombre, por 10, 60 columnas, hombre perfecto, Jesucristo, ¿vale? Y todo lo que incluye el tabernáculo, pues ya hemos visto estas semanas pasadas en distintos momentos cómo van mostrándonos distintas facetas, distintos aspectos. Bien, eso en cuanto al número de columnas, pero también es interesante que nos dice que las columnas no estaban para mostrarse a sí mismas. Hemos leído que las columnas lo que hacían era soportar la tela blanca del lino. El blanco ya también sabemos que representa la pureza, representa lo limpio, que es como debemos mostrarnos nosotros, pero antes que eso, como tipo apuntan a nuestro Señor Jesucristo nuevamente en su perfección. Jesucristo, hombre perfecto. También hay una parte del tabernáculo que no es exactamente blanca, es la entrada. Esta tiene 4 colores. Si nosotros nos movemos alrededor del tabernáculo, en realidad, pues ni siquiera vemos lo que hay dentro. Nos dice la palabra que la altura de las columnas era de 5 codos. Eso, traducido en metros, es más que una persona. Son 2 metros y pico. Por tanto, 2 metros y medio. Por tanto, nadie de los que nosotros nos moviésemos por aquí atrás, veríamos lo que hay dentro. Solamente veríamos una barrera. Eso nos habla de la función también de lo que es el atrio en sí. Tiene 2 funciones fundamentales. La primera es separar. La segunda es acoger, porque una vez estabas dentro, estabas, como dijéramos de alguna manera, protegido del mundo exterior. Tiene una doble función, pero esa función dependía del lado en que nos ubicáramos. Si estábamos fuera, no veíamos la hermosura que había dentro. Si estábamos dentro, estábamos como recogidos.
Hay muchos salmos que recogen esta idea. Por ejemplo, vamos a buscar, fijaos, el Salmo 65, versículo 4. Bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti. Nos está ubicando dentro del atrio. Para que habite en tus atrios. El Salmo está hablando ahora del lenguaje del Éxodo, del lenguaje del tabernáculo. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Salmo 84, versículo 2. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Son salmos súper famosos que a veces leemos casi de corridas, pero que nos están apuntando a la función que tiene esa barrera. De hecho, la misma palabra atrio tiene que ver con la idea de valla, o aldea también podría traducirse. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. 84, versículo 10, siempre en los salmos. Porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Nos está ubicando dentro del tabernáculo, al otro lado de la valla, de la tela de lino. 98.8. Dad a Jehová la honra debida a su nombre, traed ofrendas y venid, ¿a dónde? A sus atrios. Y el último salmo, 100, versículo 4. Podríamos buscar más textos, pero nos vamos a detener ahí. Entrad por sus puertas, el velo, entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Pero de la misma manera que es algo que nos recoge, nos protege, nos llena, desde el otro lado se ve como una señal de quieto, hasta aquí. Nosotros nos movemos por los campamentos por fuera y no hay acceso por ningún lado excepto solamente por un sitio, lo cual ya nos habla de que solo hay un camino, la puerta. La puerta es tipo de nuestro Señor Jesucristo también con sus colores, ya lo sabéis, tiene 4 colores. El lino que compone el velo, ya hemos visto lo que representa la pureza, pero luego también nos habla de la justicia de Jesucristo. También está el azul, estoy ahora en el velo, que es el aspecto celestial de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es Dios. Tiene el color púrpura, el de la realeza, que ya hemos analizado en clases anteriores, y tiene el color carmesí, que también nos habla del sacrificio, es un color rojo sangre, también nos habla del sacrificio. Por tanto, el velo de la entrada apunta como tipo a nuestro Señor Jesucristo como el único camino. Nosotros podríamos estar dando la vuelta por todo el campamento y solamente nos encontramos una barrera que nos dice quieto hasta aquí, y además no nos permite ver dentro. Pero si vamos siguiendo, llega un momento en el que encontraremos la puerta que cambia de color y que está accesible. Además es una puerta ancha, 4 columnas, son 15 codos de ancha. Si entendemos que son 5 codos entre columna y columna, son 15 codos de ancha. Es una puerta ancha y relativamente, más alta que el estándar del hombre, que no puede ver por encima, es alta para nosotros, pero relativamente baja en comparación con la siguiente puerta, que es esta, que tiene 5 columnas, que da acceso a la tienda propia del tabernáculo. Esta es el doble de alta, 10 codos, y mucho más angosta, más estrecha. También es tipo de nuestro Señor Jesucristo. Tiene los mismos materiales, los mismos colores, es un único acceso a la entrada, de la misma manera, y lo único que cambia son las dimensiones. La anchura de esta puerta nos está hablando de la amplitud del amor de Dios y la relativa facilidad para ser salvos. Él quiere que entren todos los hombres por ella. Con lo cual, daos cuenta que incluso la ubicación que nos dice el texto bíblico tiene que llamarnos la atención. Está ubicada ¿a dónde? Al este. El tabernáculo no se montaba cada vez de una manera, según soplaba el viento. Se montaba siempre con la puerta mirando hacia el este. ¿Por qué hacia el este? ¿Cuál es la primera tribu que hay ubicada aquí, en el este? La tribu de Judá. ¿Judá qué quiere decir? Judá quiere decir alabado, confesión, alabado. Y está cerquita de lo que es el altar de bronce y en la entrada del tabernáculo. Nosotros tenemos que alabar a Dios por el acceso que nos ha dado al camino de salvación. Por eso está Judá aquí ubicada, y además por otra razón, porque de Judá vendría el Mesías. Es el principio de todo. Y fijaos que la aurora empieza por aquí. Los primeros rayos de sol
¿A dónde señalarían? Todo oscuro, no hay farolas, porque no están inventadas, y como mucho alguna tea por ahí, pero nada más. Pero los primeros rayos de luz potentes, de luz del sol, darían a la puerta, como indicando el camino de acceso al tabernáculo. Y enseguida nos encontraríamos de bruces con el altar. Nada tendría sentido si entrásemos por aquí con las manos vacías y quisiésemos evitar el altar, porque todo lo demás cobra su sentido a la luz del sacrificio que se traía al altar. No se venía con las manos vacías a Dios. Eso no ha cambiado. Ya sé que estoy hablando de cosas del Antiguo Testamento, pero las verdades a las que estamos apuntando son verdades que siguen vigentes, que Dios no cambia. Dios cambia el lenguaje, la cultura, pero las verdades espirituales están ahí encerradas. Por eso es importante, y por eso hay medio libro del Éxodo, que os lo he dicho muchas veces, dedicadas al tabernáculo, porque hay muchas verdades encerradas en él. Esta puerta nos habla de la amplitud con la que el Dios acoge a los hombres pecadores, y nos indica el primer paso para que podamos ser redimidos, donde son expiados nuestros pecados. Pero os he dicho que esta anchura contrasta con la estrechez de esta otra entrada del tabernáculo, porque aquí, digamos que es donde ministran los sacerdotes, pero con el pueblo. Aquí podían entrar todos los israelitas. Pero aquí dentro ya solo entraban los sacerdotes, lo cual nos habla de la comunión. Ya vimos la semana pasada que este es el lugar donde ministraban los sacerdotes, los hombres, pero a la vez eran ministrados por Dios. Y es el lugar donde se manifiesta de una manera más clara la comunión con Dios. Una cosa es entrar a la salvación, otra cosa es tener comunión íntima y andar en comunión, valga la redundancia, con Dios, donde Él nos ministra y donde nos llama a ministrar. Eso ya es un camino más angosto y más difícil. Y por supuesto, pues esta otra entrada que da lugar al lugar santísimo tiene las mismas medidas, y la única diferencia es que nos recuerda que aquí ya estamos en la misma presencia de Dios, en el lugar santísimo. Por eso la única diferencia entre este velo y este, que son iguales, es que en este habían además querubines bordados, de los cuales ya hablamos cuando estuvimos en la clase correspondiente, acerca del sentido de los querubines y a lo que apuntaban. Bien, pues eso en cuanto a la puerta. Fijaos que las dimensiones son también interesantes. La altura son 5 codos, no solo de la puerta, sino de todo el atrio. El 5 es el número que apunta a la gracia divina, a la misericordia de Dios y a su gracia. Es una forma de indicarnos que aquí no había méritos del hombre ninguno, que todo se debía a la disposición de Dios. Es Dios el que posibilita que nosotros podamos ser salvos. Y además fijaos la descripción que da el Señor a Moisés. No empieza hablándole de lo que a lo mejor yo mismo hubiera empezado a hablar, que es, mira, sacrificios, y todo empieza por el sacrificio. Primero construye el altar, no. Ya vimos que las instrucciones de Dios empiezan de aquí para allá. Del lugar santísimo hacia el lugar santo, hacia el altar. Esta es la dirección de las instrucciones a grosso modo. A grosso modo. Luego cuando se ejecuta el plan se ve más claro todavía. Se ve más claro. Eso nos indica que pues que la dirección que el Señor Jesucristo tomó fue esa, la de salir del lugar santísimo y descender hacia nosotros, hacia el pecador. No es el hombre el que iba a Dios, es Dios el que viene al hombre. ¿Os dais cuenta? Por eso el mismo altar de bronce no tenía escalones. No es un lugar donde el hombre subía a Dios. No había escalones ni estaba como para que el hombre pudiera de alguna manera significar que se acercaba a Dios. Porque es aquí donde Dios desciende al hombre también. Es el medio que Él da al hombre. De hecho, las medidas del altar también nos lo van a indicar, eso lo veremos después. 5 codos, 5 codos. Otra vez el número de la gracia. Bien. Os he hablado del aspecto en el cual el atrio nos recoge, pero también os he apuntado, y no os he dicho ninguna cita, pero os la voy a dejar para vuestra meditación, en cuanto a que si nos ubicamos en el exterior del tabernáculo, lo que nos está indicando el tabernáculo es una lección grande acerca de lo que es la santidad. Es decir, hay una barrera. De hecho, la estructura propia del tabernáculo no es ni más ni menos que una especie de carrera de obstáculos hacia la santidad, porque no había concepto muy fuerte o muy claro en cuanto a la santidad tal como Dios quería enseñarla. Por eso plasma la idea del plano del tabernáculo. En primer lugar,
nosotros no vemos. Eso ya marca una separación. Tampoco tenemos acceso sino solo a través de una única puerta. Yo soy el camino, dice el Señor Jesucristo, el único mediador entre Dios y los hombres. Pero además, fijaos que aún aquí luego hay más barreras, el lugar santo, hasta llegar al lugar santísimo, que es donde se tiene una vez al año nada más, y el único que puede hacerlo el sumo sacerdote, que es también a su vez tipo nuestro Señor Jesucristo, acceso. Por tanto, en lugar de entender la santidad como algo amplio, Dios lo hace de una manera, digamos, restrictiva, como para concienciar bien. Vamos a buscar Números 1:51 para darnos cuenta de ese aspecto didáctico que también está emitiendo la valla, la barrera del atrio. Números 1:51, fijaos, aquí el lenguaje es bastante duro. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare, morirá. Parece un poco exagerada la pena, ¿no? Total, que se ha acercado. No, está haciendo una lección acerca de lo que es la verdadera santidad. Tenemos que hacer una completa separación, que es lo que Dios hacía y sigue haciendo, en lo que es santo de lo que no es santo. Por eso era una pena muy grave acercarse y no tener en cuenta que esa valla estaba para marcar separación, para decir alto hasta aquí, ¿vale? Números 3:38, y con eso lo vamos a dejar y seguimos avanzando. Los que acamparán delante del tabernáculo al oriente, delante del tabernáculo de reunión al este, serán Moisés y Aarón y sus hijos, teniendo la guarda del santuario en lugar de los hijos de Israel. Y el extraño que se acercare, otra vez lo dice, morirá. Es decir, las tribus estaban alrededor, pero entre las tribus y el tabernáculo no estaba enseguida ni siquiera la misma valla, estaba la valla, pero además estaban los levitas, por familias repartidos, como separando todavía aún más el pueblo de lo que es el tabernáculo propiamente dicho. ¿Te dais cuenta? Así es que todo apuntaba a que, incluso los rayos del sol, ya os he dicho, apuntaba a que si yo quería entrar, pues tenía que hacerlo por donde se me indicaba. Como Dios dice, según el modelo de Dios. El libro del Éxodo es una de las frases que más repite, según el modelo de Dios. ¿Vale? Bien. Hay más elementos que componen lo que es el atrio, antes de entrar a hablar del altar y de la fuente. Es interesante también que, una última referencia, a las medidas. Esto lo apunto como curiosidad, porque algún autor lo he encontrado en alguna obra y me ha parecido interesante compartirlo con vosotros. Si calcula la superficie de lo que es el atrio, llega a calcular 1500 codos. Y 1500 codos, si lo traducimos en años, son 1500 años, que es la época de la ley, desde Moisés hasta Jesucristo. Y esto me llamó mucho la atención porque si es cierto, pues evidentemente el atrio está apuntando a la dispensación de la ley, y sí, es verdad, porque además el elemento predominante del atrio es el bronce. Y el bronce nos habla de juicio, nos habla de juicio contra el pecado, la aplicación de la ley, que es la época de Moisés. Y además, fijaos, el altar es madera y bronce, pero la fuente es toda de bronce. Las basas de las columnas que componen el atrio son todas de bronce. Entonces los capiteles son de plata. La plata ya hemos dicho que apunta a la redención. Ahora, eso quiere decir que la consistencia, el cuerpo de todo el tabernáculo está unido por la plata, como diciendo que la justicia está sentada en base a la obra de la redención, que es la plata. ¿Entendéis? Por eso se aplica la plata también aquí en el atrio. Y la superficie se calcula en 1500. Este mismo autor, o autores, porque me ha parecido leerlo en alguna otra parte también, calcula la superficie de lo que es la tienda en 3000. Si está lo cierto, esto es importante, porque el lugar santísimo son 1000 codos. Y 1000 codos apunta al milenio, al reino milenial del Apocalipsis, como el del último tiempo. Por tanto nos quedan los 2000, que es la época presente. Si eso es así, el Señor está a punto de venir. ¿Te das cuenta? Interesante. De hecho, los apóstoles no se cansan de decir, ya estamos en el último tiempo, estaban en el primer siglo. Pero si esto de la superficie es así, no sé si es estirarlo mucho o no, pero alguno que sepáis que lo analiza de esa manera, pues habla de 1500 época de Moisés, 2000 nuestra época y 1000 el reino milenial. Naturalmente, huelga decir que estos son milenialistas. Pero bueno, vamos a seguir avanzando.
Vamos a seguir avanzando, exactamente. Vamos a seguir avanzando porque si no se nos va a ir la clase, por ahí no quiero. Bien. En cuanto a las columnas, vamos a buscar algunas citas que son interesantes para saber interpretarlas de alguna manera. Ya hemos dicho que el tabernáculo apunta al Señor Jesucristo como tipo. Pero también dijimos las primeras clases, y no lo hemos olvidado, que también en muchos aspectos apuntan a la propia Iglesia. También en otros aspectos apuntan al ministerio del Espíritu Santo. Hay varios enfoques, y todos son correctos. Las columnas apuntan a nosotros. ¿Cómo podemos saber eso bíblicamente? Que no se nos haya ocurrido ahora decir eso, o que yo lo he leído en algún sitio y yo os lo digo. No, pues tiene su base bíblica. Vamos a buscar algunas citas que nos hagan pensar en que las columnas también nos apuntan a nosotros. Las columnas están puestas con firmeza, pero puestas sobre una base de bronce que habla de justicia, pero arriba en la cabeza está investida o presidida por la plata, que es la redención. Esa es nuestra posición, puestos en justicia por medio de la redención, de la obra de Cristo, en la cruz. Por lo tanto, las columnas hablan de nosotros, que estamos unidos en base a la obra de la expiación, de la redención, de la plata, del Señor Jesucristo. Y todos conformamos un edificio, que es el tabernáculo. Por tanto, vamos a analizar esta idea porque me parece también interesante. Cantar de los Cantares, 5, versículo 15. Os lo leo. Está describiendo la amada a su amado. Ya sabéis que la amada también se interpreta como la Iglesia y el amado es Jesucristo, en el Cantar de los Cantares. Sus piernas como columnas de mármol, fundadas sobre basas de oro fino. El oro ya hemos apuntado a que es el elemento más asociado a la divinidad. La fuerza de esas columnas son una fuerza divina, podemos interpretar. Pero está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Claro, eso es evidente. Eso no está hablando de nosotros, está hablando del Señor Jesucristo, es el amado. Bien, pues su aspecto como el Líbano escogido de los cedros. Muy bien. ¿En qué otros lugares nos habla de columnas la palabra y que pueda ser aplicado no solo a nuestro Señor Jesucristo, sino que se traslade esa idea con nosotros mismos? Pues vamos a seguir avanzando. Jeremías ya era un hombre, y a Jeremías el Señor le dice, capítulo 1, versículo 18, porque aquí yo te he puesto en este día como ciudad fortificada, y ahora escuchad, como columna de hierro. O sea, el elemento de la columna ahora se aplica a un hombre, a un profeta, Jeremías. Bueno, pero es del Antiguo Testamento y además era un profeta. ¿Y qué profeta, no? Bien, seguimos avanzando. Vamos al Nuevo Testamento. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me ha sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé, hablando del apóstol Pablo evidentemente, la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Ahora el elemento de columna se aplica a 3 hombres, Jacobo, Cefas y Juan. Pero es que eran líderes muy importantes de la Iglesia del primer siglo. Ya vamos a la última cita que he encontrado. Apocalipsis 3:12. Ahora se universaliza y se aplica el elemento de columna a nosotros mismos. Fijaos lo que dice. Al que venciere, y está hablando a los hombres, al que venciere yo le haré columna. Y está hablando el Señor Jesucristo. ¿A quién? A nosotros. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de allí, y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. O sea, evidentemente ahora el elemento de la columna que encontramos en el atrio, pues se aplica a nosotros mismos. Vale. Ya hemos visto que las basas de bronce apuntan a la justicia. La plata, por si lo queréis corroborar un poquito más, os lo voy a apuntar nada más y así podemos seguir avanzando, apuntan a lo que es la redención. Fijaos, en el mismo libro del Éxodo, eso también lo conocería el israelita de aquella época, el precio de un esclavo se pagaba ¿con qué? Con plata. Éxodo 21:32. Si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará su dueño 30 siclos de plata. Es el precio de una vida. Y el buey será apedreado. Mateo 26:15, esto ya en el Nuevo Testamento. Y les dijo Judas, ¿qué me queréis dar y yo os lo entregaré? Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y ellos le asignaron 30 piezas de plata. Mateo 20:28.
como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate, asociado a las 30 monedas de plata. En realidad, sabemos que al Señor Jesucristo no lo vendió Judas, fue él el que se entregó. Pero el precio que pagaron por su vida fue 30 monedas de plata. La vida en rescate y las monedas de plata, la plata asociada al rescate, ¿entendéis? A la redención. Y en último lugar, pues el Señor en Juan 10:11 dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es él el que la da. Bien. ¿Y el 3 qué significa? El 3 es el número de la divinidad, nos muestra la Trinidad. El 1 y el 3 están asociados a la divinidad. Si nos detuviéramos un poquito en las estacas y en las cuerdas, pues las estacas y las cuerdas están para dar consistencia a las columnas, no solo las basas las afirman, les dan firmeza. Nuestra firmeza se basa en la justicia de Dios, pero también las estacas y las cuerdas posiblemente eran hechas de lino, es decir, el lino que nos recuerda a la pureza, a la justicia de Dios aplicada, y las estacas eran hechas de bronce también, bronce otra vez justicia, también están dadas para dar fuerza. Pero fijaos, hay unas citas interesantes que no me resisto a daros. Oseas 11:4 en cuanto al elemento de las cuerdas. Es otra parte de las Escrituras donde se habla de cuerdas. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, es Dios quien está hablando, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo de sobre su cerviz, y puse delante de ellos la comida. Es decir, lo que da consistencia a este tabernáculo, que en primera instancia habla del Señor Jesucristo, pero también de nosotros, es la idea de las cuerdas asociadas al amor. Es las cuerdas las que ataban a la víctima en los cuernos del altar de bronce. También las cuerdas que sostenían las columnas del atrio, otra vez el elemento de las cuerdas, nos hablan de fuerza, que dan firmeza, que ayudan a mantener erguida la estructura. Bueno, pues esa fuerza está asociada en las Escrituras con la idea del amor de Dios. Y el clavo, que se ponía en el extremo de la cuerda, contra el suelo, pues aparece también en otros pasajes. Por ejemplo, Isaías 22, 20 al 25. En aquel día llamaré a mi siervo Eliakim, hijo de Hilcías. Saltando al versículo 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Y lo hincaré como clavo. Está hablando de fortaleza. Tenemos una fortaleza que procede de Dios mismo. Lo hincaré, yo, es el Señor el que habla, como clavo. En lugar firme, nos habla de firmeza a través de la idea. Eso es interesante porque nosotros, si pretendemos estar firmes, tenemos que encontrar la fuerza necesaria para estar firmes. ¿Cuál es la fuerza? Estamos asentados en la justicia, pero en la justicia nada más no. La firmeza también habla del amor de Dios. Es una fuerza de la que dependemos. Tenemos que ser nutridos de esa fuerza. Las cuerdas y los clavos nos hablan de la provisión de esa fuerza que mantenía las columnas. No eran las propias columnas las que se mantenían. Esa es la idea interesante que a mí me interesaba compartir con vosotros. Bueno, luego el pasaje de Isaías continúa, evidentemente. En el versículo 25 dice: en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado, y ahora se refiere a Cedna, el mayordomo, tesorero, al cual Dios estaba denunciando, y que parecía que estaba bien aposentado, bien posicionado, el que había ganado las oposiciones de alguna manera, ya tenía trabajo seguro, se sentía seguro y se metía con el profeta Jeremías. Por eso aquí hay una profecía en contra de este Cedna. Pero habla de que su fuerza, de que su clavo sería arrancado. ¿Os dais cuenta? La columna que depende de sí misma, aunque se sienta muy fuerte, es arrancada. Fijaos, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, el clavo hincado en lugar firme, haciendo referencia a Cedna, será quitado, será quebrado y caerá, y la carga que sobre él se puso se echará a perder porque Jehová habló. Así es que estas estacas del atrio tenemos que entender de dónde proceden. No es de nuestra propia fuerza, sino que es de Dios mismo. Última cita, Zacarías 10, del 3 al 4, también en referencia a lo que es la idea del clavo. Contra los pastores se ha encendido mi enojo, y castigaré a los jefes, pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, o el clavo, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador. Es decir, aquí está Dios otra vez diciendo de dónde procede la fuerza de su propio pueblo, que es de él mismo.
y toma la imagen del clavo para ilustrarlo. Bueno, vamos a pasar ahora a lo que es el altar, muy brevemente. La palabra altar, ¿qué significa? Ahora hemos entrado ya por el velo y lo primero que nos encontramos es el altar de bronce. Y daos cuenta que no es una visión bella precisamente, ¿eh? No había nada de hermoso en el altar. De hecho, hasta olería mal. Y todo lo que se veía allí eran sacrificios de animales, eso no tiene nada de agradable. Lo cual nos está hablando de la fealdad del pecado, y del lugar de juicio. Y otra vez tenemos que estar pensando en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, donde Él fue puesto. El altar está apuntando sobre todo a la cruz. Es el lugar de la expiación. El mismo elemento de bronce que lo compone ya apunta a eso. Pero además es curioso, porque un altar que va a tener que estar ardiendo continuamente, su estructura interna es de madera. Y esto llama mucho la atención. La única forma de que la madera pudiera resistir, a pesar de ser de acacia, que era muy dura, esto nos habla de la madera que estaba sufriendo ahí continuamente el fuego, nos habla del sufrimiento de nuestro Señor otra vez. Madera, humanidad, y bronce es lo que es la justicia revestida en esa humanidad. Nos habla del hombre perfecto que es Jesucristo. Pero la única manera, como os decía, de que esa madera fuera protegida es porque estaba revestida por dentro y por fuera de bronce. Tenía dentro un enrejado, tenéis ahí la foto en los apuntes que os he dado, un enrejado que se levantaba a codo y medio de altura y sobre el cual se quemaban los sacrificios. No era muy agradable eso, la verdad. Pero no tiene nada de agradable lo que el Señor tuvo que sufrir en la cruz, ya lo sabéis. Pues altar significa estructura alta o levantada o mesa, es el lugar donde se colocaban los sacrificios, donde eran quemados, inmolados, y se ofrecían a Dios. Esa víctima o ese sacrificio era donde se identificaba el oferente, y por la fe sus pecados eran expiados. Otra vez habla del camino de la fe. Los medios que Dios dispone, el hombre aplicando la fe en esos medios y la eficacia de la obra. Ahora, Hebreos enfatiza mucho la idea de que esa obra había que repetirla continuamente, porque no era definitiva. Porque evidentemente un animal, por muy puro y muy limpio y muy sano que estuviese, no podía sustituir al hombre. Era necesario que fuese un hombre realmente el que ofreciese el sacrificio definitivo para que nosotros pudiéramos ser salvos. Eso es lo que vino el Señor Jesucristo a hacer, y eso es lo que el autor de los Hebreos está tratando de explicar a los hermanos hebreos de aquel siglo, el primero, para que no se volviesen otra vez a la parosidad de los elementos sacrificiales del pacto del Antiguo Testamento, de Moisés. Bien, ya hemos apuntado a la ubicación que tiene en el este. No tiene valía ninguna cosa que se pudiera hacer dentro, ni siquiera del lugar santo, mucho menos del lugar santísimo, si primero no había sido derramada la sangre, porque en la sangre está la vida. Fijaos que hasta en el lugar santísimo, en la tapa del propiciatorio, la sangre tenía que ser aspersada allí. La sangre daba testimonio de que el sacrificio ya había ocurrido. Sin esa sangre presente, Dios no quiere saber nada, porque no puede justificarnos. Sería injusto, incoherente consigo mismo. Por eso es necesario que el sacrificio operase. Eso, cuando hablábamos de la fiesta de la Pascua, ya lo desarrollamos un poquito, ¿os acordáis? Las dimensiones del altar, os he dicho antes ya, os he adelantado que eran de 5 codos de largo y 5 codos de profundo. Habla de la misericordia y de la gracia de Dios, de la gracia de Dios. Es una obra por gracia. La altura es de 3 codos, lo cual nos habla de la implicación de las 3 personas de la divinidad. El 3 nos recuerda a la divinidad también, que están puestas ahí en el altar. Era hueco. Esto también tiene su interés. ¿Por qué el altar era hueco? Tenía su rejilla ahí metida dentro. La altura ya la conectamos con la altura del arca y la altura de la mesa de los panes de la proposición de la semana pasada, no vamos a insistir. Pone en conexión los 3 lugares del tabernáculo, el atrio, el lugar santo y el lugar santísimo, y nos habla de la verdad que ya estuvimos desarrollando. Pero, además, el hecho de que fuese hueco, el altar de bronce, por las medidas que tenía, nos apunta que cualquier mobiliario del lugar del tabernáculo cabía dentro del altar. Esto enfatiza otra vez la idea que os he apuntado antes, que es que todo está contenido en el sacrificio del altar. También
nos dice la palabra, vamos a mirarlo en Éxodo, ahora sí que tendríamos que ir al versículo 1. También nos dice, hemos visto las medidas en el versículo 1, 5 por 5 por 3, ¿vale? También nos dice ahora el versículo 2 que tiene que tener cuernos en sus 4 esquinas, es decir, tenía 4 cuernos. Los cuernos serán parte del mismo y los cubrirás de bronce, otra vez la idea del bronce. ¿Por qué 4 cuernos? ¿Y qué representan los cuernos? Bueno, los cuernos ya sabéis que era la parte donde los animales demostraban su poderío, ya sabéis que los que se llevan las hembras al huerto siempre son los arces que tienen la cornamenta más grande, son los que ganan a los demás machos, ¿no? Los cuernos hablan de fortaleza, de poderío, y eso también habla de la potencia del sacrificio que está operando ahí, en el altar. El sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, es definitivo, Hebreos, pero además nos dice también la palabra que es suficiente para perdonar todos los pecados del mundo, lo dice el apóstol Juan. De alguna manera también, fijaos lo que dice el Salmo 85, versículo 10. Vamos a buscarlo. Asociado a esta idea de los 4 cuernos. Hay 4 aspectos en este salmo que se unen. Y si se unen, el altar de bronce del tabernáculo nos indica que lo hacen en él mismo. Fijaos lo que dice, Salmo 85, versículo 10. La misericordia y la verdad se encontraron, la justicia y la paz se besaron. Nos habla de 4 aspectos que se unen. Y esto habla también de equilibrio, porque Dios nos manifiesta que están a un mismo nivel, nos habla de fuerza, pero en el sacrificio, es decir, en el altar, se funden, se unen, y nos está diciendo que no hay misericordia de parte de Dios sin justicia. Dios no puede hacer la vista gorda, en otras palabras, por eso es necesaria la sangre. ¿Os dais cuenta? Esto está otra vez insistiendo en la idea, ahora ya muy enfocada en el altar, y con los 4 cuernos. No puede haber misericordia aparte de la justicia, y evidentemente estos 4 elementos que destaca el Salmo, misericordia, verdad, justicia y paz, no se puede quitar ninguno, tienen que estar en equilibrio los 4. Por eso también los 4 cuernos nos asocian todas estas ideas. Esto también es un tema muy interesante para un devocional, que yo os lo apunto para desarrollar. No se puede quitar ningún elemento, si no, Dios dejaría de ser Dios automáticamente. Él no puede dejar de ser justo, o tampoco Él es justo sin misericordia, lo cual pues sería la justicia ciega. Aparte de la misericordia, pues no habría posibilidad de salvación para ningún hombre. Por eso el altar es el lugar de la gracia de Dios, 5 por 5. Ya os he dado bastante material para ese salmo, lo apuntáis y lo desarrolláis. También es de destacar que el mismo elemento de los cuernos era el lugar de refugio. Fijaos, cuando uno delinquía, para que no le matasen, o le pillaran en el momento caliente a la víctima la venganza y lo ejecutase, llegaba al altar y se aferraba a los cuernos, debía respetar su vida. Esto, por ejemplo, le pasó a Adonías frente a Salomón. Él se aferró y tuvo su oportunidad. Salomón no lo mató en ese momento. Pero un poquito más adelante, estoy pensando en Primera de Reyes. Fijaos, el capítulo de Primera de Reyes, capítulo 1, de los versículos 50 al 53, tenéis ahí a Adonías. Pero un poquito más adelante, en el capítulo 2, los versículos del 28 al 34, nos habla del episodio de Joab, que hizo la misma acción, se aferró a los cuernos y eso no le salvó la vida. Interesante, ¿no? El mismo altar, la misma fortaleza, los mismos cuernos, a uno le salva la vida y para el otro supone la muerte, allí mismo. Lo cual también nos recuerda en cierto sentido a aquellos 2 ladrones que fueron puestos uno a cada lado en la cruz de nuestro Señor. Uno, ese mismo día estaría en el paraíso con nuestro Señor, el otro no se nos dice lo mismo. La misma cruz, el mismo sacrificio de nuestro Señor Jesucristo es medio de salvación para unos y medio de locura y perdición para otros. Ahí también tenemos que desarrollar, más ideas para desarrollar. Hay algo también interesante respecto del altar que quiero destacar en cuanto a lo que es las varas y los anillos. Fijaos, ahora estamos ubicándonos en el... vamos a saltar al versículo 4. Y le harás un enrejado de bronce, de obra de rejilla.
Y sobre la rejilla harás 4 anillos de bronce a sus 4 esquinas, y pondrás dentro del cerco del altar abajo, y llegará la rejilla hasta la mitad del altar. Y harás también varas para el altar, varas de madera de acacia, las cubrirás de bronce, las cuales cubrirás de bronce. Otra vez aparecen aquí el elemento de las varas, que nos sugieren el movimiento, el peregrinaje, nos acompaña, nos habla de Jesucristo y en su obra expiatoria, pues permanentemente en su marcha con el pueblo, nos habla de eso. Pero también tenemos que detenernos en la idea de que eran 2 varas. El número 2 habla de equilibrio otra vez. Aquí hay otra vez una idea de equilibrio. A través de esos aros, que el aro ya vimos que es una forma perfecta, sin principio ni fin, lo cual nos habla de otra vez de Dios y de la fuerza de Dios, que es la que sostenía el peso en el transporte del altar. Y esos 2 aspectos, que otra vez nos hablan de equilibrio, también nos recuerdan la necesidad de presentar el Evangelio de una manera equilibrada. Cuando el apóstol Pablo o los demás apóstoles o los discípulos, unos hermanos nuestros que nos han antecedido, han presentado el Evangelio, lo han tenido que hacer de una manera equilibrada. Se ha hablado de la muerte del Señor Jesucristo, pero no hicieron como en la película esta de Jesucristo Superstar, que se quedaron ahí. Hay un equilibrio, y se habla de la resurrección de Jesucristo. Hay un equilibrio compensado. Es necesario hablar tanto de la muerte y del sacrificio de nuestro Señor, como de la resurrección. Porque si no hubiese ocurrido resurrección, la muerte de nuestro Señor Jesucristo, pues no hubiese sido más que pues una muerte de un mártir, o una muerte normal y corriente. No hubiera sido validada por el poder del Padre, por Dios. 1 Corintios 15, 3 al 4. Fijaos, el apóstol Pablo. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Jesucristo murió, primer aspecto, por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó, segundo aspecto, al tercer día conforme a las Escrituras, otra vez conforme a las Escrituras. 2, equilibrio. En el versículo 3, que nos hemos saltado antes, vamos a hacer también una breve referencia para daros material para pensar. Habla de los utensilios del altar, también tiene su interés. Harás también sus calderos para recoger la ceniza, nos dice la utilidad que tienen. Sus paletas, tazones, sus garfios, sus braseros, harás todos sus utensilios de bronce. Como veis, el bronce está permanentemente presente, se puede decir así. ¿De qué nos hablan todos estos utensilios? Pues nada más que os lo voy a apuntar. Calderos nos dice que sirve para limpiar las cenizas. Es decir, ¿qué es lo que hace este utensilio asociado al altar? Pues hablarnos de la función limpiadora. Hay una función limpiadora definitiva que ocurre en el altar, que eso ahora vamos a desarrollar muy brevemente cuando pasemos a la fuente, y que está representada por estos calderos, la limpieza. Es una limpieza además que nos apunta a lo definitivo. Esas cenizas eran llevadas fuera luego del campamento a un lugar limpio, y eran transportadas en estos calderos. Las paletas servían para levantar las cenizas y avivar o hacer el fuego. Levantar el fuego. Esa es la idea que subrayo, hacer fuego. Los tazones servían para derramar la sangre, es la parte que subrayo aquí, en cuanto a los tazones, la sangre en el altar, donde se recogía. Los garfios eran para poner en orden el sacrificio. Y los braseros servían para llevar, es la idea, para llevar las brasas, los carbones encendidos al altar de oro del cual hablamos la semana pasada. Era la manera de llevar. Bien, y lo último que vamos a apuntar ya, que se nos acaba sino el tiempo, es en cuanto al fuego divino. El fuego divino que había en el altar. El primer fuego del altar era de procedencia divina, no lo encendieron los hombres. La responsabilidad de los hombres era mantener ese fuego. Levítico 9:24: y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto con las grosuras sobre el altar, y viéndolo todo el pueblo alabaron y se postraron sobre sus rostros. Es decir, la procedencia es de Dios. El fuego ese que procedía de Dios es el que luego era introducido al altar de oro y al candelero, como vimos la semana pasada. Levítico 6, versículos 12 al 13, y pasamos ya a la fuente. Y el fuego encendido sobre el altar no se apagará, ya lo ha encendido Dios. Cuando el día de Pentecostés descendieron las lenguas de fuego sobre la iglesia, también de alguna manera encendió el Señor a su iglesia. Ahora, fijaos lo que dice: el altar no se apagará, sino que
el sacerdote pondrá en él leña cada mañana. Ahora no dice que es Dios el que va a estar encendiéndolo continuamente. Es el sacerdote, es decir, el hombre, el que tiene la responsabilidad de mantenerlo, como nosotros tenemos que mantener avivado el fuego del Espíritu en nuestras vidas. Y acomodará el holocausto sobre él y quemará sobre él las grosuras de los sacrificios de paz. El fuego arderá continuamente en el altar, no se apagará. ¿De acuerdo? Bien, vamos a pasar ya muy rápidamente. Una vez que ocurría el sacrificio, pues el siguiente mobiliario en que encontramos, justo a la entrada del tabernáculo, al lugar santo, es la fuente de bronce. No se nos dicen medidas, no se nos dice la forma, aunque por otros pasajes se cree que era una forma redonda con una base cuadrada, pero no tenemos tiempo para desarrollarlo. Pero daos cuenta que ni siquiera los sacrificios podían ser aplicados por el sacerdote en el altar de bronce si primero no había sido limpiado. El sacerdote, para ser apto para todo lo que hemos visto en cuanto al altar de bronce, tenía que haber sido primero consagrado. En el Éxodo lo tenéis, ahí el capítulo que habla de la consagración de Aarón y sus hijos, y tenía que haber sido lavado completamente. Y luego cada vez que oficiaba tenía que lavarse las manos y los pies. No solamente para entrar al lugar santo, y por supuesto el sumo sacerdote al lugar santísimo, sino que en el mismo atrio para oficiar en los sacrificios también tenía que lavarse las manos y los pies. Por tanto, fijaos lo que dice Isaías. Isaías 52, versículo 11. Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid de en medio de ella, purificaos los que lleváis utensilios de Jehová. Está hablándonos a nosotros, está hablando a los sacerdotes. Purificaos, lavaos, ¿vale? O sea, que es un lugar impepinable, podríamos decir, para poder oficiar en el resto de las ceremonias que operaban dentro del tabernáculo. Era necesario ser limpiado, purificado. No podía acercarse uno con manos inmundas ni sucio, de ninguna de las maneras. Otra vez se recalca la idea de la santidad. Para resumirlo y no enrollarnos mucho, que se nos acaba el tiempo, vamos a tratar de condensar la idea de la fuente en dos aspectos, básicamente. Y con eso pues ya podemos trabajar. El primer aspecto es que la fuente, ya hemos dicho que no tiene medidas, y esto nos habla de que el poder purificador de Dios pues no se puede medir. De alguna manera es la idea que nos está subrayando. La fuente que contenía agua, el agua de que nos habla, pues está asociada en muchos pasajes de las Escrituras con la propia palabra, con el poder de la palabra, el poder de la palabra que nos limpia. Nos dice que estaba construido, esto está en Éxodo 38:8. El material del cual estaba hecho la fuente de bronce era de los espejos de las mujeres. También hizo la fuente de bronce y su base de bronce de los espejos de las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. Es interesante que nos diga de dónde procedía el bronce con el cual estaba hecha la fuente. Y es que los espejos de las mujeres servían para mirarse, para ver, para arreglarse y todo eso. En la fuente, evidentemente, sirve para mostrarnos la suciedad, que es uno de los efectos que produce la palabra en nuestras vidas, o debe de producir, mostrarnos las suciedades que hay en nuestra vida. De una manera nos está hablando un doble aspecto de la función de la fuente. En primer lugar nos muestra, y en segundo lugar aplicando el agua, no solo viéndola, limpiaba. Esas son las ideas que se recogen, por ejemplo, en Santiago 1:23 al 25. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque él se considera a sí mismo y se va, y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, ya está hablándonos de la palabra, asociándolo al agua, la de la libertad, y preserva en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, aplicando, este será bienaventurado en lo que hace. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto nos habla del aspecto de los espejos de las mujeres, nos manifiesta. Esto es algo que cuando nosotros nos acercamos en nuestros devocionales a la palabra, debe de producir. Y luego el otro aspecto es el que provee de limpieza, la palabra como proveyendo limpieza. Efesios 5:26. Está hablando el apóstol Pablo del efecto que produce en nuestras vidas.
lo que Jesucristo hace en su iglesia, para santificarla, habiéndola purificada, fijaos lo que dice ahora, en el lavamiento del agua por la palabra, asociado a la palabra con el agua. ¿Os dais cuenta? Tito 3:5. Nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora se nos desdoblan estos dos aspectos en estos dos. Habla de un aspecto que es la regeneración, y con esto vamos a concluir, y otro aspecto que es el de la renovación en el Espíritu Santo, que no es lo mismo. El altar sobre todo habla del aspecto de lo que es la regeneración. Esa es la limpieza completa, esa es aquella en la cual el Señor le decía a Pedro, el que ha sido lavado no necesita sino lavarse los pies. El segundo aspecto, que es el de la renovación, es al cual apunta lo que es la fuente de bronce, sobre todo. Fijaos, Éxodo 29:4. Y lavarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo de reunión, y los lavarás con agua. Este nos habla de un primer aspecto, de un lavado completo. Este ocurría una vez y de por siempre. Es cuando nosotros hemos nacido de nuevo. Es la obra de la regeneración o del nuevo nacimiento. Y esto solamente es a través del sacrificio del altar de bronce, o sea, el que apunta, el sacrificio de nuestro Señor en la cruz. Y esto ocurre una vez, y si no ha ocurrido, no ha ocurrido, por mucho que nos lavemos. Y esto es de parte de Dios, esto lo aplica a Dios. Y lavarás a Aarón y a sus hijos a la puerta del tabernáculo y los lavarás con agua. Fijaos, Juan 3:5, respondiendo Jesús dijo, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu, esto está hablando del nuevo nacimiento, no puede entrar en el reino de Dios. Eso es a lo que apunta el bautismo. Muy bien. Ahora, fijaos lo que dice luego en el capítulo 13, versículo 10 del mismo Evangelio. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita volverse a lavar en un cierto sentido completamente porque ya ha sido lavado, sino que no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos, evidentemente refiriéndose a Judas. Primera de Pedro 1:22 al 23. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, por el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, regeneración, otra vez apuntando al aspecto de la limpieza plena, no de simiente corruptible, sino incorruptible, por la palabra de Dios, otra vez apuntando a la idea de que es la palabra, es el medio que Dios utiliza, por medio de la cual nos da nueva vida, ¿vale? Que vive y permanece para siempre. Y ahora, en el segundo aspecto, y con eso concluimos sin salirnos del Éxodo 30, del versículo 19 al 21, dice, y de ella se lavarán a Aarón y sus hijos las manos y los pies. Está hablando del agua de la fuente. Y ahora está hablando solamente de manos y pies. Y esto nos está hablando del aspecto no de la regeneración, sino de la renovación y de la santificación, que aquí es lo que nosotros debemos aplicar continuamente, y que es necesario para poder entrar en el lugar santo, o para poder los sacerdotes oficiar cualquier ceremonia. Versículo 20, cuando entren en el tabernáculo de reunión, se lavarán con agua para que no mueran. Y cuando se acerquen al altar para ministrar, esto es en el atrio, para quemar la ofrenda encendida para Jehová, se lavarán las manos y los pies para que no mueran. Y lo tendrán por estatuto perpetuo él y su descendencia por sus generaciones. Creo que la idea ha quedado clara, ¿no? Para que no mueran. ¿Cuánta muerte espiritual ocurre en las iglesias por olvidar esto tan sencillo? A veces dudamos de si alguien es verdaderamente un hermano o no. Muchas veces sí que es un hermano, pero es un hermano que está enfermo espiritualmente, que es carnal, y a veces nos enseña la palabra, aunque es difícil de casar para nuestra mentalidad, que hay hermanos nuestros que mueren antes de tiempo porque no son lavados. No nos da tiempo a desarrollar mucho más esta idea, pero fijaos, 2 Corintios 7:1, por ejemplo, nos insta a que nos limpiemos de toda contaminación de la carne, Y nos dice el apóstol Pablo que si no nos juzgamos a nosotros mismos, Dios nos juzga a nosotros. Y en relación a la Santa Cena habla de enfermos y muchos duermen, hablando de la muerte realmente. De hermanos que por no haberse sabido mantener limpios y tomar la Santa Cena indignamente, son llevados antes de tiempo. Lo cual, el aspecto de la fuente nos habla de ese doble aspecto, que nos muestra en un sentido la suciedad. Es verdad que ya hemos pasado por el sacrificio, pero hay suciedad todavía, que debe ser limpiada continuamente, y nos habla también del aspecto de, no solo lo que nos muestra, sino del aspecto poderoso de la palabra, que es eficaz para lavarnos, para limpiarnos realmente de esa suciedad que nosotros llevamos. Bueno, pues con eso lo tenemos que dejar aquí.
y ya la semana que viene pues seguiremos.